Aparte vamos a ver el uso de fármacos en lactancia, que la persona ya tomó los fármacos, desarrolló su embarazo en forma normal y tiene que volver a tomar fármacos o tomar otros fármacos también. Y eso, debido a las características propias de la molécula de un determinado fármaco, puede pasar a través de la leche materna. No es un porcentaje alto de fármacos que pasa a través de la leche materna, ni tampoco son concentraciones tan altas en la gran mayoría de los casos. Pero hay algunos fármacos que sí, al ser administrados a la madre, pueden pasar a través de la leche materna al niño que acaba de nacer o a la niña. Y eso significaría que estaríamos dándole dosis del medicamento determinado al infante y generaría entonces efectos biológicos terapéuticos que no queremos que ocurran en este recién nacido y también efectos tóxicos que tampoco queremos claramente que ocurran en este recién nacido. Entonces, la lactancia en sí, eh, como ya dije, puede generar un evento de paso de medicamento al lactante y va a depender, por ejemplo, de diferentes factores: la dosis, la biotransformación, la excreción, el tiempo de administración y la toma. ¿Por qué el tiempo de administración y la toma? Porque habitualmente cuando deben tomar medicamentos que generan algún tipo de riesgo y no se puede suspender su uso durante la lactancia, se recomienda alejar la administración del medicamento de la lactancia. Y también tener alternativas que eviten que el medicamento pueda pasar a la leche que va a ir a ser administrada al bebé. También dependen del fármaco, el peso molecular, la liposolubilidad, el grado de ionización y la unión a proteínas plasmáticas, y también del lactante y de la variabilidad farmacocinética que podemos observar en él. La, la cantidad de fármaco que atraviesa esta membrana, las membranas que conforman el tejido mamario, también, como en todos los casos farmacocinéticos, como lo hemos aprendido, pasarán fármacos no ionizados en estado libre y principalmente fármacos de tipo ácidos débiles de pH de pK de 9 a 10. Entonces son fármacos no ionizados, como ya sabemos, son los que pueden pasar la membrana, y en este caso ácidos débiles. También la relación lipídica proteica varía en la leche, por lo que, y dependiendo del tipo de leche y de los tiempos que lleva lactándola o amamantando a la mujer, y por lo mismo van a haber diferentes características o concentraciones de los fármacos que puedan pasar a través de ella, debido a la consistencia de la leche, la cantidad de materia grasa que pueda tener esta misma. Y los fármacos con altos volúmenes de distribución pasarán en pequeñas proporciones también a la leche, porque al tener el fármaco con volumen de distribución amplio significa también que tiene unas características lipídicas muy altas y muy favorables para que estén en este tejido o en esta solución láctea lipídica. Lo que hay que establecer son criterios claros, ya dijimos, y hay que revisar lista de aquellos fármacos que son capaces de pasar a través de la leche materna. Pero los criterios generales son los siguientes, son estos tres que vemos acá: pacientes tratados crónicamente, con una medicación eficaz que va a iniciar la lactancia, debe plantear si hay otra medicación igualmente eficaz, pero con un menor riesgo para el individuo que va a ser amamantado, y se debe valorar el riesgo-beneficio y elegir alternativas entonces que pasen en menor medida y que tengan menos riesgo. Pacientes en los que se va a iniciar un tratamiento durante la lactancia, también hay que ver aquellos que pasan en menor grado, los menos riesgosos, que tengan igual eficacia y que sean más seguros para el niño. Si no hay, se debería establecer tratamientos de corta duración, lo menor posible, que tenga un efecto terapéutico exitoso. También se debe evaluar, en el peor de los casos, suspender la lactancia mientras dure el tratamiento. Y si este tratamiento es de
larga duración, definitivamente hay que suspender la lactancia y bloquear la secreción de la leche con determinados fármacos. También hay fármacos como la bromocriptina que bloquea la secreción de leche y se ocupa en estos casos principalmente cuando la mamá no puede por un tema farmacológico seguir amamantando a su hijo o a su hija. Y también, un criterio importante, hay que evaluar la aparición de un cuadro de toxicidad en el lactante que pueda ser atribuible a la medicación que está tomando la madre. Y en ese caso, cuando se establece un riesgo y una aparición de un efecto adverso en el niño, hay que evaluar inmediatamente, interrumpir la lactancia, evaluar si se debe seguir con el medicamento también y elegir alternativas que sean más seguras. Entonces, por lo mismo, debemos saber aquellos fármacos que sí pasan a través de la lactancia, que les voy a compartir algunos de ellos, y elegir también aquellos que de la misma familia, de familias de fármacos, de familias de antibióticos, de familias de analgésicos, tengan las menores características lipofílicas y por lo mismo tengan menores volúmenes de distribución y también pH que no sean tan pK específicamente, que no sean tan cercanos a 9 y a 10 y que sean ácidos débiles porque eso va a propiciar entonces que pase a través de la leche materna. ¿Qué fármacos entonces no deben usarse en lactancia? Cloranfenicol, depresión de la médula ósea, sulfas en general, quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, metronidazol y tetraciclina, doxiciclina, tetraciclina, aminociclina también se deben evitar porque ya sabemos que tienen un efecto de quelación de calcio y al unirse al calcio, el mismo calcio va a conformar tejido óseo y se produce una decoloración de los dientes debido a que la tetraciclina tiene un efecto, eh, tiene unas características luminiscentes también y que modifica el tono del diente. Otro grupo de fármacos, los hipoglicemiantes, que son fármacos que estimulan la secreción principalmente de insulina, como la glibenclamida y la tolbutamida, son secretagogos estos fármacos. ¿Qué significa eso? Que al administrarlo en un paciente aumenta la secreción de insulina y al aumentar la secreción de insulina va a aumentar la entrada de glucosa a través de las células, lo que va a generar una baja de la glucosa sanguínea, lo que puede producir una hipoglicemia. Y este grupo de fármacos, glibenclamida, que se ocupa habitualmente en personas con diabetes tipo 2, y tolbutamida, y que puede ser una mujer embarazada y con diabetes que luego tiene a su hijo, el uso de estos fármacos puede generar entonces una hipoglicemia en el bebé que puede ser catastrófica. Después tenemos los antipsicóticos, que pueden producir sedación, y el litio específicamente como estabilizador del ánimo, hipotonía y cianosis. Y después tenemos otros fármacos que, como ya les nombré, la bromocriptina suprime completamente la leche con un par de dosis solamente. Es capaz de bloquear la secreción de leche a través de un mecanismo específico. La ergotamina, que se ocupa habitualmente en aquellos preparados como cefalmín, cefadol, que buscan disminuir el dolor de tipo migrañoso y jaqueca, que pasan en un porcentaje importante de la leche materna y que pueden producir vómitos, diarrea y convulsiones en los niños. Son fármacos que son de fácil acceso, pero de un riesgo importante. La atropina, por otro lado, un antimuscarínico, puede producir también una inhibición de la lactancia y efectos anticolinérgicos. Y la dipirona, que grupos étnicos diferentes a los que se observan en Chile, en gran proporción, puede producir agranulocitosis y eso pasa en anglosajones y en grupos étnicos de tipo escandinavo y anglosajón. Otro grupo de fármacos compuestos que generan toxicidad crónica en el recién nacido y que son capaces de pasar por la leche: el café, el alcohol, la nicotina, la cocaína, los tetrahidrocannabinoides, las anfetaminas y metales como el bromo, plomo, hidrocarburos, mercurio y algunos compuestos orgánicos como el tetrahidroetileno que pueden generar efectos graves en la lactancia al pasar a través de la lactancia al individuo que está siendo alimentado. Entonces es importante tener
enlista todo este grupo de compuestos y fármacos porque son los que se deben evitar al tratar a una mujer que está en un proceso de lactancia con su descendencia. Los posibles efectos adversos, ya hemos visto varios de ellos, pero podemos comentar la isoniazida, que es un fármaco que se ocupa en tuberculosis. Existe un riesgo de un déficit de piroxicima, los barbitúricos, letargia, el diazepam se puede acumular en forma importante en un recién nacido produciendo sedación. El propiltiuracilo, que es un fármaco que se ocupa para hipertiroidismo, puede suprimir la función de la tiroides en un infante, por lo que es bastante riesgoso. Pero lamentablemente este es el único fármaco que se ocupa, o uno de los únicos fármacos que se ocupa en hipertiroidismo. Entonces hay que tener cierto cuidado con este tipo de pacientes. Acá, por ejemplo, les puse un estudio clínico que la exposición de infantes a metilfenidato y duloxetina durante la lactancia, esto se estudia y se observa entonces, si vemos la conclusión, que hay publicaciones y que este caso, este es un caso específico, indica que se encuentra metilfenidato y duloxetina en la leche materna y podemos analizar las concentraciones, si vemos acá, concentración de duloxetina en la leche y también concentración de metilfenidato en ambas, en sangre y en leche, en sangre de la madre y en leche. Entonces hay que tener cierto cuidado porque efectivamente aquí tenemos ejemplos de dos fármacos que pasan en forma importante a través de la leche y que pueden generar un problema importante en el individuo, el cual muchas veces va a ser muy complejo manejarlo. Y después de eso vamos a evaluar el uso de fármacos en pediatría, que va de la mano con el uso de fármacos en lactancia. ¿Qué tenemos con el uso de fármacos en pediatría? Primero que todo tenemos una responsabilidad de quien administra el fármaco, que es el familiar directo, madre, padre, hermanos o algún otro tipo de familiar que esté en contacto directo con el niño. También se suelen ocurrir bastantes errores donde se evalúa al niño como un hombre o una mujer, pero en miniatura, donde se producen al haber automedicación dosificaciones que no son las correctas, que no son las indicadas y que claramente, producto de la automedicación, ponen más en riesgo al niño que el beneficio que puede generar. Pero de todas formas, ninguna automedicación va a ser beneficiosa cuando estamos hablando de niños. También es importante decir que la administración entre hermanos también de fármacos y la dosificación que llevan los familiares directos son bastante erróneas porque muchos de ellos no son profesionales que conozcan estos conceptos de dosificación y las condiciones fisiológicas que tienen los niños y se les da medicamentos sin ser necesario o en dosis que no son las seguras, en algunos casos dosis que son infraterapéuticas o supraterapéuticas y en ambos casos puede generar dificultades importantes en el individuo. Veamos entonces qué pasa, resultado de toxicidad. Esto es lo que ocurre y lo que ha ocurrido al pasar los años y también lo que ha llevado a que la regulación en el uso de medicamentos en embarazo, lactancia, adulto mayor y niños sea más rigurosa en estos años. Por ejemplo, en 1937, disculpen, insuficiencia renal por sulfanilamida. El 56, otra sulfa. El 59, el cloranfenicol, síndrome del niño gris o el bebé gris. El 61, la talidomida, focomelia, que lo sabemos que produjo malformaciones en un grupo importante de pacientes. Y aquí tenemos otro, hoy, 2004, esto es un poco antiguo, pero esto sigue ocurriendo, la isotretinoína, que es un derivado de vitamina A, que se ocupa principalmente para el tratamiento del acné, en donde
se le administró a mujeres en edad fértil que sin saber que estaban embarazadas siguieron con su tratamiento y se producen malformaciones serias del sistema nervioso central. Producto de ocupar un medicamento que se utiliza principalmente para controlar procesos de acné excesivo. ¿Cómo se categorizan estos grupos etarios? Los recién nacidos de pretérmino, ¿cierto? Que son los prematuros. Después tenemos los recién nacidos a términos de 0 a 27 días. Después los infantes, los niños pequeños de 28 días a 23 meses hasta los 2 años. Después tenemos los niños de 2 años a 11 años. Y después los adolescentes de 12 años a 16 o 18 años, dependiendo de la región en el cual, o el tipo de evaluación que se evalúe y la legislación también que se produzca en esos países. Esta es la categorización y nos vamos a enfocar en estos de acá, infantes y niños principalmente. Como ya hemos nombrado en pediatría, farmacología en niños es casi siempre una extrapolación de los resultados en adultos. No se hacen estudios clínicos hoy en día en niños, salvo que sean patologías que ataquen principalmente a niños y que sea profundamente necesario hacer un estudio clínico en niños, pero el gran porcentaje no se hace en ellos. Habitualmente la limitación que se produce es un ajuste de dosis proporcional al peso o la edad, pero tiene una limitación importante esos ajustes de dosis. Y también en pediatría se observan que la maduración de los órganos no es la misma que se observa en un adulto en su desarrollo completo. Y la maduración orgánica no solamente depende de la edad, sino que también puede depender del peso, la talla, o en caso contrario, el peso y la talla de un niño no tiene directa relación con la maduración orgánica que tiene este mismo. Entonces tenemos individuos de la misma edad que van en el mismo curso, pero que pesa uno el doble que el otro, producto de un desarrollo muscular, de tejido graso, etcétera, diferente, pero que puedan tener maduraciones orgánicas similares. Y también existen en pediatría un proceso que tiene que ver con la maduración cognitiva, de cómo entiende el niño el uso de un medicamento y si está al tanto de los riesgos. Lo más probable es que no lo esté y por eso van a depender de un adulto que tiene que hacerse cargo de esto y que tiene la madurez cognitiva para administrar un medicamento y que tiene claro que todos los medicamentos tienen un riesgo asociado que puede ser menor o mayor, pero siempre existe. Otro dato importante, que tenemos variabilidad entre los recién nacidos, los escolares y los adolescentes, y también las vías de administración en niños y en pediatría son diferentes. No siempre se ocupan las vías orales de comprimidos de formas farmacéuticas sólidas, y se prefieren aquellas que son más fáciles de administrar, de dosificar, como las soluciones orales, en jarabes, suspensiones, gotas, ¿cierto? Porque de esta forma puedo dosificar en relación al peso principalmente y también puedo ajustar las dosis dependiendo de lo que yo quiera lograr. Y al realizar estas dosificaciones en estas soluciones orales, voy a generar una administración más puntual y más específica para este paciente. Versus que yo le esté dando un comprimido en donde por peso yo hago un cálculo y después tengo que partir el comprimido en 6 partes, lo cual es casi imposible. ¿Qué factores afectan la disposición de los fármacos en recién nacidos en pediatría? Vemos acá este cuadro que diferentes procesos fisiológicos maduran y se vuelven similares a la edad adulta en diferentes momentos. Por ejemplo, la producción de ácido gástrico puede demorarse 3 meses. El desarrollo del sistema digestivo de 6 a 8. La metabolización hepática puede llegar hasta los 5 años de desarrollo, dependiendo del tipo de fase. La excreción, desde los 3 meses hasta los 12 meses. Recién cuando un niño tiene 1 año, tiene un flujo sanguíneo renal similar al de un adulto. Y también
podemos ver debido a estas modificaciones fisiológicas, la maduración específica fisiológica, esta maduración se demuestra claramente en este cuadro, en donde se le administra el trimetoprim, que es un antibiótico que va en conjunto con el sulfametoxazol, en un medicamento que se llama cotrimoxazol, en donde vemos que un recién nacido tiene una vida media de 10,8 horas, un niño de 1 a 3 años de 3,7 horas, un niño de 8 a 10 años de 5,4 horas y un adulto joven una vida media de 10,2 horas. Observen la variabilidad que se observa, producto de una maduración incompleta de órganos, tejidos y procesos metabólicos que se llevan a desarrollar en el tiempo. Entonces, claramente, si tenemos vidas medias diferentes, tan diferentes, eso significa que hay un riesgo importantísimo de presentar acumulación producto de la modificación de las vías medias. Entonces, ¿cuáles serían estos factores? Primero, el aumento del agua en el cuerpo en un niño, la disminución de las grasas corporales, la disminución de la función pancreática exocrina, disminución de la concentración de albúmina y otras proteínas vinculantes y circulantes. Son proteínas entonces que permiten el tránsito de los medicamentos, porque estos gran porcentaje de los medicamentos se unen a proteínas plasmáticas para ser transportados y estas se ven disminuidas en un paciente infantil, de un paciente menor de edad, y la disminución de proteínas plasmáticas totales. También existen diferencias no solo farmacodinámicas, no solo farmacocinéticas, sino que farmacodinámicas. Por ejemplo, la maduración de receptores, el crecimiento propio, la maduración que tiene que ver con efectos cognitivos, intelectuales, el sistema cardiovascular, la mutagénesis, alteración inmunológica, desarrollo sexual también va a tener un efecto sobre la respuesta a fármacos. Por ejemplo, cuando los niños y niñas empiezan en sus edades de adolescencia, tenemos efectos hormonales sobre la función hepática, sobre la función renal, y esos efectos también se traducen en unas respuestas modificadas de la metabolización de los fármacos en la excreción de fármacos. Otro tipo de factores son los factores farmacogenéticos que modifican la respuesta a fármacos, y aquí vemos factores de fase 1 y que tienen que ver con el tipo de paciente y factores fenotípicos específicos, donde se ve modificaciones farmacogenéticas que también afectan, que se pueden observar en los niños porque empiezan a aparecer diferentes respuestas anómalas a los fármacos, en donde podemos tener citocromos que no se han desarrollado correctamente, diferentes enzimas que también no se han desarrollado correctamente y que se producen dependiendo del fenotipo propio de la población, y que va a llevar entonces a generar efectos nocivos en la respuesta de estos pacientes. Por ejemplo, citocromo 1219 en el 2,7% de americanos blancos, en el 3,3% de suizos, en el 14,6% de chinos y el 18% de japoneses, se ve afectado la respuesta a omeprazol, en donde se produce un aumento del efecto del omeprazol en este porcentaje de pacientes con estos grupos de étnicos específicos. Eso también se observa, pero se observa principalmente en la primera infancia, porque ya en la primera infancia vemos que estos niños tienen respuestas diferentes a los fármacos. Hay fármacos que no les hacen efectos, o hay fármacos que les hacen efectos muy marcados. Y si vamos a evaluar la respuesta de los citocromos, observamos estas diferencias por efectos farmacogenómicos. ¿Qué pasa en la fase 2 también? Tenemos los mismos ejemplos, pero con enzimas de fase 2, en donde se observa, dependiendo del fenotipo del paciente, cómo se va a ver afectado diferentes fármacos. Incluso, acá tenemos fármacos que pueden generar toxicidad. Acá tenemos fármacos que disminuyen o aumentan su respuesta, y acá fármacos que aumentan su respuesta hasta llegar a una toxicidad como las mercaptopurinas
y la azatioprina, que llega a afectar aproximadamente 1 en 300 blancos y 1 en 2500 asiáticos. Entonces no son solo procesos farmacocinéticos, farmacodinámicos, sino que también farmacogenéticos. Y se pueden observar entonces en la primera infancia porque empezamos a ver respuestas diferentes a las que se esperaban. No hay una estimación fácil de hacer porque tienen que ver con el desarrollo o más que el desarrollo, sino que la producción de determinadas enzimas que la hacen que esta producción o la síntesis de esta enzima a nivel biológico se ve dificultada y dificulta finalmente la respuesta de determinados fármacos. Acá en estos cuadros también vemos porcentaje de la actividad adulta para diferentes citocromos y cómo se van modificando estas respuestas de estos citocromos conforme avanza la edad del paciente. Observemos cómo se ve el 1 a 2 en rojo. En las primeras 14 horas no hay respuesta y recién cuando el paciente tiene 1 a 10 años observamos una respuesta, pero no igual a la de un individuo adulto. Y si vemos este fármaco, esta enzima UGT2B7, observen que es capaz de desarrollarse y generar una capacidad metabólica hasta 160% mayor que la capacidad de la actividad que tiene un adulto. Entonces, entre 1 y 10 años, todos los fármacos que se han sintetizado, metabolizados, en esta enzima, van a tener una respuesta mucho más rápida, mucho más violenta. Este cuadro ve los cambios que se pueden desarrollar en la distribución, en los sitios de distribución, en el agua total corporal, en el agua extracelular y en las grasas corporales, y vemos que conforme se avanza la edad va disminuyendo el agua total, o sea, va a afectar el volumen de distribución de un fármaco. También vemos que disminuye el agua extracelular conforme avanzan los años y que en el primer año de desarrollo de este individuo se observa un aumento de grasas corporales, pero después se observa una disminución de grasas corporales. Entonces van a ver afectados aquellos fármacos que se distribuyen en el tejido adiposo y que tengan volúmenes de distribución altos y que se puedan almacenar en estos tejidos. Este cuadro evalúa los cambios de la función gastrointestinal. También podemos ver porcentaje de respuesta en relación al adulto y acá nos llama la atención la conjugación de glutatión intestinal. Observen entre 1 y 3 años. Más de 250% en relación a la actividad del adulto, lo que significa que tiene una capacidad antioxidante mayor. El glutatión tiene esa función, pero también va a tener una respuesta diferente en fármacos. Acá, secreción de ácido biliar mayor al del adulto en los 3 meses iniciales. Y si nos vamos acá, la función renal, donde se mide el ácido aminohipúrico, en donde conforme avanzan los años tenemos diferencias en el filtrado glomerular y del clearance de este ácido específico que se ocupa para medir la función renal. Vemos que baja en un comienzo y va avanzando conforme la edad y en un año se disminuye y vuelve a subir. Y el filtrado glomerular también bajo en un comienzo, el cual mientras se va desarrollando el individuo va subiendo el filtrado glomerular. Es importante entonces tener claro que hay fármacos que se indican incorrectamente en pediatría. Por ejemplo, antiinfeccioso, antibiótico en infecciones respiratorias virales. Antibióticos en infecciones virales. Lo tenemos claro y lo tenemos más que claro hoy, por lo mismo que los antibióticos no han servido para el tratamiento del virus que está circulando en esta pandemia. Descongestionantes nasales.
Los descongestionantes nasales, muchos de ellos son vasoconstrictores y al ser vasoconstrictores generan aumento de la presión arterial, pueden generar incluso perforaciones gástricas intestinales producto de esa vasoconstricción que produce. Astringentes en diarrea. La Organización Mundial de la Salud en diarrea solo recomienda la hidratación de los pacientes con sales de rehidratación con electrolitos. Antieméticos por vía oral, estar dando antieméticos a un niño en donde voy a administrar un medicamento que va a producir un malestar y va a estimular la emesis. Antitérmicos inadecuados, por ejemplo, antitérmicos como la dipirona, que tiene una capacidad de disminuir la temperatura corporal bastante potente, lo que puede generar una baja de la temperatura corporal en un niño que puede llegar a ser riesgosa. Por lo mismo que en niños se da y se recomienda el uso de paracetamol en un primer paso, y si no tiene efecto el paracetamol se puede utilizar ibuprofeno, incluso en conjunto, pero no otros AINES o otros fármacos antitérmicos, porque pueden tener una capacidad muy rápida de bajar la temperatura corporal. Los antidepresivos tricíclicos que pueden generar efectos extrapiramidales. Incluso acá tenemos un antidepresivo que se ocupaba, incluso se ocupa todavía, yo he visto en algunas ocasiones que se sigue ocupando, que es la amitriptilina, que se ocupa para evitar la diuresis nocturna de niños y que genera un riesgo gigantesco de acumulación, efectos extrapiramidales, deterioro del sistema nervioso, etc. Porque todavía lamentablemente se sigue ocupando para evitar la diuresis de niños durante el sueño. También otros fármacos, la sedación de niños insomnes o hiperactivos con fármacos que producen excitación paradójica. ¿A qué se refiere eso? Que los fármacos que nosotros ocupamos para producir somnolencia o sedación, debido a que el sistema nervioso de un niño no está totalmente desarrollado, puede presentarse una excitación paradójica, o sea, un efecto contrario al que yo esperaba. También se puede observar en adultos mayores, pero en niños llama bastante la atención porque yo espero que el niño tenga un efecto que él esperaba y tiene un efecto totalmente contrario y totalmente inverso al que yo esperaba. Otro tipo de fármacos que se contraindican y que son indicados correctamente son los espasmolíticos en dolores abdominales. ¿Por qué? Porque un niño, si yo le indico un antiespasmódico o un espasmolítico, que son diferentes, voy a estar probablemente ocultando un signo o un síntoma de una enfermedad mucho más grave, como una apendicitis, como una obstrucción intestinal, lo que voy a llevar que este niño disminuya el dolor, disminuya el malestar, pero agrave la enfermedad en su desarrollo interno. Y como este niño lamentablemente no sabe expresar, o difícilmente por su edad puede expresar el tipo de dolencia, el tipo de dolor, y puede orientar mejor a su familia o a su médico o a su médica tratante, van a generar una dificultad mayor por un enmascaramiento de síntomas o signos producto de la administración de fármacos inadecuados. Y el último son fármacos para aumentar el apetito, que se da bastante cuando el niño no quiere comer, cuando es mañoso, etc. Pero este grupo de jarabes son fármacos multivitamínicos que tienen un compuesto que se llama ciproheptadina, y esa ciproheptadina tiene un efecto somnífero importante y que va a dificultar, ¿cierto?, la concentración, el desarrollo de este niño. Podemos nombrar otro grupo de fármacos que son los antihistamínicos, que si bien no están indicados en forma incorrecta, pueden generar efectos adversos que pueden dificultar, por ejemplo, el desarrollo educacional de un niño cuando son administrados aquellos fármacos antihistamínicos de primera clase, como la clorfenamina, ¿cierto?, que van a generar somnolencia en el niño. Entonces hay que evaluar cada una de estas características de los fármacos antes de prescribir, y cuando ustedes puedan hacer una especialización en pediatría van a conocer más en detalles cuáles son los más y menos seguros, pero sí tienen algunos conocimientos de esta lista que es importante poner cierto ejemplo. Ahora miren en este gráfico tipos de dosificaciones según la edad del paciente. Observen la gentamicina, un fármaco que genera nefrotoxicidad.
y que hay que tener bastante cuidado. Tenemos en neonatos 2,5 miligramos por kilo y observen en adulto es 1 a 8 miligramos por kilo. En niños sea cada 12 horas, en adultos sea cada 8 horas. Si logramos ver un antibiótico como la ceftazidima, 50 miligramos por kilo cada 12 horas en neonatos, lo mismo también en infantes y niños, pero en adultos de 14 a 18 miligramos por kilo. Cada 8 cada 12 horas. Otro fármaco, la carbamazepina, en neonatos no está establecido, no se recomienda su uso. En infantes y en niños de 3 a 8 miligramos por kilo, pero en adultos de 5 a 8 miligramos por kilo. Otro fármaco que es un antiarrítmico que genera una toxicidad importante y que tiene un efecto proarrítmico importante es la digoxina, de 4 a 8 microgramos por kilo al día cada 24 horas. Después tenemos en infantes de 7,5 a 12 microgramos, en niños de 3 a 8 microgramos y en adultos de 1,4 a 4 microgramos. Observen las diferencias que se pueden ver. Y también es importante indicar que este es un fármaco de alto riesgo por un estrecho margen terapéutico. Ranitidina, captopril, otros ejemplos también. También es importante observar que en niños se producen reacciones adversas específicas que no se producen en adultos y por lo mismo es importante tenerlas claras y conocerlas. La furosemida puede producir nefrocalcinosis, la indometacina, falla renal. La indometacina se ocupa bastante poco, pero todavía está disponible en Chile. Las tetraciclinas de coloración dentaria, fenobarbital también, y el cloranfenicol, el síndrome del niño gris. Este es el síndrome del niño gris, y esta es una comparación que se produce con pacientes que no fueron administrados con ningún antibiótico, pacientes que fueron administrados con penicilina y streptomicina, y pacientes que fueron tratados con cloranfenicol. Entonces, ¿qué se observan acá en cada uno de los pacientes? En cada uno del porcentaje infante y qué efectos adversos se pueden observar con el uso de estos dos antibióticos, de esta mezcla antibiótico, penicilina y streptomicina, y con el uso de cloranfenicol. ¿Qué efectos adversos se puede observar? Por ejemplo, cloranfenicol presenta ictericia importante, igual que la penicilina, vómitos importantes con cloranfenicol, anorexia importante con cloranfenicol, diestrés respiratorio, distensión abdominal, cianosis, oscurecimiento de dedos, letargia, hasta incluso la muerte. Estos son los síntomas que se producen del síndrome del niño gris, en donde se observa una cianosis importante, en un porcentaje importante de los pacientes, puede llevar incluso a la muerte. ¿Y por qué se produce este síndrome del niño gris? Y acá nos vamos a este cuadro y observamos el tiempo de vida media y de los compuestos de tipo nitro, en ello está el cloranfenicol claramente, y observamos que la vida media de este grupo de fármacos se produce en niños. Observen acá, de 10 a 16 días, una vida media de 10 horas, en niños de 4 a 5 años, una vida media de 4 horas, y en niños de 1 a 2 días tenemos una vida media de 26 horas. ¿Por qué se produce esta vida media tan alta que va a generar acumulación y toxicidad e intoxicaciones de este niño? Se produce específicamente al déficit de la expresión de esta enzima UGT2B7. Y ese efecto que se produce es producto de una malformación genética, una malformación de tipo farmacogenómica, donde la expresión de esa enzima es menor, por lo mismo que la metabolización del cloranfenicol va a ser menor y el tiempo de vida media va a ser mayor. Entonces produce una acumulación del fármaco y un aumento de la aparición de eventos adversos producto de este fármaco.
Este es otro cuadro donde evaluamos el uso de un anticoagulante como la warfarina, en donde tenemos niños prepúberes, niños púberes y adultos, y donde se evalúa el clearance de la warfarina oral en relación a un ajuste en el peso, un ajuste en relación al área superficial del cuerpo y un ajuste por estimación del peso del hígado. Entonces, ese porcentaje, ese ajuste que se va a realizar de la dosis, va a ser diferente en cada uno eh, de los intervalos etarios de estos individuos, en donde claramente en el prepuber se observan ajustes mayores en peso, en superficie de área y en peso de hepático, y se va disminuyendo, en este caso, en peso total, y en peso hepático no hay mayores ajustes. Entonces, para este fármaco se observa que también las características etarias del individuo que va a ser administrado este anticoagulante influyen en el ajuste de dosis y en la dosis final que se va a dar y en el clearance también que se produce. Porque si yo tengo un clearance que debo ajustar también por lo mismo, o un clearance que se va a ver afectado, por lo mismo tengo que ajustar la dosis de los pacientes para evitar que ese clearance se vea afectado y que se produzca acumulaciones o disminuciones de las concentraciones plasmáticas de los fármacos. Entonces, ¿qué métodos yo les puedo comentar para la dosificación en pediatría? No son únicos, son varios, generan gran variabilidad y hay que elegir el que mejor se adapte al paciente y principalmente al fármaco también. El que más se ocupa es la dosificación según el peso. Y esta dosificación según el peso, el problema es que no toma en cuenta la proporcionalidad de los tejidos. Cuando tenemos tejido adiposo muy elevado, podemos tener dificultades en la respuesta producto de una dosificación según el peso del individuo. Y esto habitualmente es lo que más se hace, ¿sí? Y tiene que ver con los miligramos de medicamento por kilo por día. O sea, si aquí nos dicen 2 miligramos por kilo por día, y entonces tengo que multiplicar los 2 miligramos por los 20 kilos del paciente, tengo 40 miligramos, y esos 40 miligramos son los que yo le voy a administrar al día al paciente. Y si es un medicamento que se debe administrar 2 veces al día, serían 20 miligramos cada 12 horas. Después tenemos la dosificación según la edad, y este es el gran problema, que hay una automedicación familiar, porque mi hijo de 11 años le voy a dar 110 miligramos de paracetamol, y a la niña de 4 años, mi hija de 4 años, le voy a dar 40 miligramos de paracetamol. Sería una lógica en relación a los años, pero claramente es un error gigantesco. Otro ejemplo es esto. Mi hijo pesa 45 kilos, una de sus amigas pesa 28 kilos. Y mi hijo mide 1,55 m, la niña mide 1,33 m, no 34. Entonces, en ambos casos tienen la misma edad, yo puedo elegir administrar el mismo fármaco en la misma dosis debido a que la maduración orgánica de ambos debe ser similar, los dos con 11 años. Pero la distribución que va a tener este fármaco no va a ser la misma en ambos casos, porque el volumen de este niño de 11 años que pesa 50 y algo va a ser menor, o sea, va a ser mayor su distribución del fármaco que su amiga que pesa 20 kilos menos. Entonces eso mismo va a tener una dificultad. Después viene la dosificación según la talla y la superficie corporal. Acá se utiliza principalmente aquellos medicamentos con estrecho margen terapéutico, y ustedes saben a qué se refieren. Son aquellos fármacos que al aumentos pequeños de la dosis pueden generar respuestas muy marcadas terapéuticas, pero también respuestas muy marcadas en relación a los efectos adversos que se puedan observar. Ese grupo de fármacos que tiene
estrecho margen terapéutico, se recomienda hacer un cálculo según la talla del paciente y según la superficie corporal. Es lo que se hace, que vimos acá en la diapo anterior, en donde se realiza en relación al área corporal total del individuo. Y el último son los métodos porcentuales y se calcula en relación a la dosis de adulto, pero es lo menos utilizado y lo más riesgoso, claramente porque los niños no son hombres ni mujeres en miniatura y no, tampoco son un porcentaje de uno. No, mi hijo no es un 20% de mí ni un 30% de mí. Por lo mismo, entonces, lo más indicado va a ser esto. Y en segundo caso, la mejor recomendación es la que tiene que ver con los medicamentos con estrecho margen terapéutico, realizar ajustes de dosis según la talla y la superficie corporal. Es lo más seguro y lo más indicado. Y también en niños no solamente puede existir un riesgo en relación a la administración de fármacos prescritos por un profesional o automedicado, que es lo que ocurre, sino también pueden ocurrir en forma accidental y no tanto accidental, pero sí alejado de la farmacología, de la farmacoterapéutica. Por ingesta accidental pueden haber intoxicaciones, por una intoxicación en el curso del tratamiento, producto de acumulación, de un mal cálculo de dosis, ¿cierto? De un proceso bioquímico, fisiológico que el niño no tenga correctamente desarrollado. Y también los intentos suicidas que pueden ocurrir. ¿Cómo disminuir estos riesgos? Primero, las mismas recomendaciones que en caso de embarazo y lactancia, evitar los medicamentos que han demostrado ser peligrosos en el niño, la tetraciclina, el clorfenicol o innecesarios también. El niño no es un adulto en miniatura, por lo que se debe diseñar un tratamiento adecuado en cuanto a la dosis y la forma de administración. Controlar el tratamiento, especialmente con los fármacos aminoglicosios, que son nefrotóxicos, antiepilépticos, que son hepatotóxicos, antineoplásicos, que tienen toxicidad en diferentes tejidos, los corticoides, que pueden generar acumulación y pueden producir un bloqueo del eje adrenal hipoficiario, llevando a un síndrome pseudo-Cushing, la digoxina, que es un fármaco antiarrítmico, pero con un potencial proarrítmico importante y además con un estrecho margen terapéutico, al igual que la teofilina. También diseñar un tratamiento lo más simple posible para un niño, porque el niño no va a entender el tratamiento, pero sí quién lo va a guiar y quién le va a administrar el medicamento. Entonces, quien le va a administrar el medicamento, que va a ser un familiar directo, debe entender claramente qué va a administrar, cuándo, cómo y en qué concentraciones. Y cuál es la finalidad, claramente. Y también esto, utilizar envases que resulten difíciles de abrir. Esto no se da mucho en Chile, en otros países, Estados Unidos, uno es común ver estos frascos que vienen con doble sellado. Acá no es muy común verlo, pero son los más seguros. Y es por eso también que en Estados Unidos se permite la venta de algunos fármacos en los supermercados, producto de que la tapa del recipiente donde va el medicamento no es de fácil manipulación, no es fácil sacar y requiere eh, observar cómo son las instrucciones. Lo que un niño evita que lo abra en forma rápida y evita también el riesgo de intoxicación. Y lo último es evitar las automedicaciones que se dan en la familia, dentro de la familia, producto de que uno cree que los mismos signos que tiene un hijo y el otro corresponden a la misma enfermedad, por lo que le tengo que dar los mismos fármacos y las dosis las ajustan los padres o las madres en una evaluación que muchas veces no es la que corresponde. Entonces sería de esta clase. Muchísimas gracias y vamos a ver luego la clase de geriatría.